Bien, nos quedamos acá en el tema de la duración y en cuanto a la duración, creo que ya la mayoría leyó los artículos y les quedó muy claro. La mayoría de los artículos y los autores recomiendan trabajar entre 150 y 300 minutos por semana. En cuanto al volumen, se recomienda que se pueda distribuir de la manera en la que el paciente se adecue, quizás 30 minutos diarios, 40, 60, dependiendo de las características del sujeto, pero las metas o las dianas terapéuticas serían completar entre 150 y 300 minutos por semana, particularmente en términos de paciente con enfermedad cardiometabólica como hipertensión, infarto agudo al miocardio y demás. Se recomienda completar una cantidad mínima de 200 minutos por semana. Es la cantidad que estamos recomendando actualmente en términos de terapia cardíaca. Entonces, sí es cierto que entre 150 y 300 es adecuado, pero la diana terapéutica para paciente cardiópata en forma en terapia cardíaca, repito, es de 200 minutos. Entonces, distribúyelo como sea, pero que el paciente nos dé un volumen semanal de 200 minutos. Ya divide la hipertrofia, volumen, resistencia o lo que quieras trabajar, dependiendo del modelo que quieras trabajar, en el tiempo que tú quieras, pero que nos dé esa cantidad. ¿Va? En este contexto, por ejemplo, pues puedes distribuir 60 minutos para hipertrofia, puedes distribuir 75 minutos para resistencia, no sé, como tú quieras, dependiendo del tipo de patología que tengas, pero que nos dé 200 minutos. En esta comprensión, por ejemplo, y sacando nuevamente a colación el tema de la hipertensión, si ya vimos que los modelos de entrenamiento aeróbico son más útiles, perdón, para el paciente con hipertensión, en este caso entonces mi lógica me dice que debo de trabajar quizás el 70% con ese paciente con hipertensión, el 70% de modelos aeróbicos y el 30% de modelos anaeróbicos. Tiene que ser más protagónico el entrenamiento aeróbico porque es el que mejores efectos terapéuticos da. ¿Sale? Y sobre esa lógica, entonces tengo que empezar a pensar sobre la patología y sobre la evidencia que exista en esa patología. ¿Va? Repito, tema de hipertensión, como sé que los modelos aeróbicos son más útiles para el paciente hipertenso, pues entonces priorizo. Algo importante es que el modelo aeróbico y anaeróbico siempre tienen que estar presentes. No puedo prescindir, no puedo decir, ay, únicamente voy a ponerle al paciente un modelo aeróbico o únicamente un anaeróbico. Ambos son útiles. Y les dejé una entrada en la plataforma de Facebook de Reficap hace unos días sobre qué hacía el entrenamiento aeróbico y qué hacía el entrenamiento anaeróbico en paciente con diabetes mellitus. Entonces, bajo esa idea o bajo ese supuesto, es que entendemos que molecularmente hablando, el entrenamiento aeróbico y anaeróbico tiene efectos benéficos a la salud del paciente. ¿Va? Entonces, tendríamos que meter ambos. En términos de frecuencia, cuándo descansar, cuándo trabajar y demás, pues bueno, en las metodologías aeróbicas las podemos trabajar de forma diaria. No habría problema si tú de lunes a viernes quieres trabajar una metodología aeróbica. ¿Sale? Y en términos de anaerobia, recomendamos particularmente estar descansando a los diferentes componentes musculares. Podrías trabajar, por ejemplo, metodologías anaeróbicas en tanto estés descansando a el componente muscular de entre 48 y 72 horas, dependiendo de lo grande o dependiendo de las características, lo mismo de la histología muscular, pero usualmente sí recomendamos como estarlo fraccionando en descansos para que el músculo tenga un tiempo adecuado de descanso. No sé si anteriormente ya hablaron de esto en alguna otra materia, no sé si sepan más o menos sobre tiempos de descanso adecuados o cómo estar más o menos adecuando a los diferentes músculos según los tiempos de descanso indicados. En ese entendido hay que entender que cuando se trabaja un grupo muscular, vamos a trabajar de manera sinergista otros grupos musculares. En este contexto, si por ejemplo voy a trabajar yo al grupo pectoral, al momento de yo diseñar ejercicios o gestos que trabajen al grupo pectoral, voy a trabajar también a músculos sinergistas. En este caso, el tríceps y el hombro se activan de manera sinergista cuando queremos, por ejemplo, hacer un press de pecho en el paciente. En este contexto, entonces, estos son músculos que tendrán que trabajarse en el mismo día o en una misma sesión, o por lo menos, idealmente así tendría que ser. Imagínense que decimos, por ejemplo, el día lunes vamos a trabajar pectoral, el día martes vamos a trabajar hombro y el día miércoles vamos a trabajar tríceps. Bajo ese entendido, tendríamos a estos grupos musculares trabajando permanentemente todos los días. No tendrían tiempo de descanso, no tendrían forma de estarse recuperando, ¿sí? En este entendido, entonces, tenemos que ser lo suficientemente capaces de identificar cada que trabaja un músculo, qué otro grupo se activa para idealmente en ese mismo día
trabajar a todos los grupos involucrados, o a todos los músculos más bien involucrados, ¿va? En este contexto, del lado derecho encuentran una tablita en donde está, por ejemplo, opción A, opción B, opción C, de cómo podemos dividir a estos músculos para más o menos estarles dando un adecuado tiempo de descanso a todos los grupos musculares, ¿va? En terapia cardíaca no nos encanta tanto trabajar al músculo de manera semi-aislada. Y digo semi-aislada porque en realidad no se puede realmente aislar a un músculo. Siempre se trabaja en conjunto. Pero en terapia cardíaca preferimos más bien trabajar en circuitos. Es definitivamente lo que más funciona y lo que mejor evidencia ha documentado. En ese sentido, por ejemplo, les platico un simple ejemplo. Podría ser que quizás el día lunes trabajen ejercicios de tren superior, el día miércoles ejercicios de tren inferior y el día viernes ejercicios de tronco, ¿va? Y sobre este entendido, por ejemplo, quizás el día lunes trabajas un ejercicio de pectoral, uno de tríceps, uno de hombro, uno de espalda y uno de bíceps, por ejemplo. Y a ese es un circuito de tren superior. El día miércoles trabajas quizás un circuito de tren inferior en donde metas, por ejemplo, cuádriceps, femorales, aductores, glúteos, gemelos y sóleos. ¿Vale? Y ya quizás el día viernes metes ejercicios de abdomen o ejercicios particularmente para trabajo del core. ¿Sale? Y sería como una distribución muy adecuada en donde no estamos sobreentrenando al músculo y le estamos dando un muy buen tiempo de descanso. Y en terapia cardíaca, repito, es nuestra metodología favorita, trabajar con circuitos, ¿va? En términos del aumento de las cargas, es un punto también muy importante que debo de plantear porque la mayoría de las veces cuando yo observo criterios de progresión en una carga, siempre observo en los protocolos terapéuticos que incrementan usualmente el peso. Y en la generalidad, en los propios gimnasios es también lo que pasa, ¿no? Usualmente hacemos un curl de bíceps quizás con 5 repeticiones, perdón, con 10 repeticiones y con 5 kilos, y al mes el entrenador ya va y nos dice, oye, ya 5 kilos es insuficiente, vamos a meterle 10 kilos. Y al entrenador le importa un bledo quizás que en ese ejercicio, en ese gesto estemos balanceándonos. Y si nos balanceamos, ¿por qué es? Porque no estamos realmente pudiendo ese peso, porque ese criterio de progresión es arcaico, es obsoleto. Tenemos muchos otros métodos para progresar sin necesidad de subir el peso. Desde mi punto de vista, bajo mi recomendación, lo último que tendrían que modificar para progresar el ejercicio es el peso, ¿sí? ¿Qué recomiendo entonces? Bien, primero que nada, número de repeticiones. Para progresar, incrementa las repeticiones. Si estoy buscando hipertrofia muscular y estoy trabajando sobre 8 y 12 repeticiones, pues a lo mejor primero empiezo con 8, ya luego subo a 10 y luego subo a 12. Y ya ese es un criterio de progresión, ¿va? Los tiempos. No es lo mismo un ejercicio que termino en 40 segundos o un ejercicio que termino en 45 segundos o uno que termino en 60 segundos. Es diferente el tiempo completa de la ejecución. Número 3, el descanso entre series. Usualmente recomendamos descansar entre una serie y otra entre 45 segundos y 90 segundos. Es lo que se ha visto que resulta el mejor tiempo para descanso. En este contexto, entonces, primero quizás empiezo descansando a mi paciente 90 segundos entre una serie y otra, y ya luego bajo a 70, y ya luego bajo a 60, y ya luego bajo a 40. Entre menos tiempo de descanso tenga, más intenso va a ser. Y ya ahí estoy modificando también la progresión de la carga. ¿Sale? Cuarto punto, en la potencialización de las fases, ¿va? Ya lo dijimos hace ratito, no es lo mismo hacer una fase excéntrica a 1 segundo que hacer una fase excéntrica a 5 segundos. A medida que incremento la fase excéntrica, va a ser más demandante. Y es otra manera en la que puedo progresar. Cuando entonces ese press de pecho ya lo modifiqué en número de repeticiones, en tiempos de ejecución, en tiempos de descanso y en tiempos de potencialización de las fases, entonces sí, ya estoy listo para que el paciente mueva un peso más alto, ¿sale? Y en este contexto algo que me interesa demasiado que puedan entender es el concepto de empezar a tratar a los músculos desde el punto de vista neurológico. Quiero que entiendan algo, quiero que entiendan que nosotros en nuestro rol de a lo que nos dedicamos, tenemos que empezar a pensar en el entrenamiento y en el gesto motor, no como un gesto periférico, sino como un gesto central. El control motor es definitivamente muy, muy importante. Primero,
el diagrama motor y luego lo periférico. ¿Sale? Llévense eso. Primero el diagrama motor y luego el periférico. Entonces, cuando yo modifiqué ya el número de repeticiones, tiempos de ejecución, descanso entre series y potencia de fases, entonces ya tengo un buen diagrama motor en mi cerebro. Ese diagrama motor ya está bien establecido y entonces ya me va a permitir levantar pesos más altos, más elevados. Antes no. Por eso antes, cuando nos vamos directamente a modificar el peso del paciente, empezamos con el balanceo, porque ese diagrama motor no está todavía bien sólido, porque no tenemos todavía la suficiente fuerza, porque no tenemos todavía ese gesto ejecutorio bien planteado acá arriba, ¿va? No tenemos control. Entonces, es por eso mi recomendación en cuanto al rol de progresión que sugiero que desarrollemos en el paciente. Levantó la mano Fer. Dime, Fer. Profe, ¿qué nosotros vamos a considerar para poder disminuir el tiempo de descanso? Ah, el tiempo de evolución. Usualmente, por ejemplo, puedes empezar trabajando a 90 segundos de descanso como base. Y ya a medida que el paciente vaya evolucionando, el paciente, por ejemplo, te vaya indicando que el ejercicio es un tanto más sencillo o que tú misma vayas viendo que lo hace de una manera mucho más sencilla y familiar, ya puedes ir modificando la progresión. En ese sentido, ya puedes ir, por ejemplo, bajándole el tiempo de descanso. Y Gracias. recomiendo que le bajes de 10 en 10 segundos. Por ejemplo, primero 90, luego 80, luego 70, luego 60. ¿Y lo mínimo dijo que era? 45 segundos. Ok, gracias. De nada. Y bueno, esta tablita y esta otra tablita están en los artículos que les dejé. Así es que, pues bueno, ahí tienen mucha información para seguir revisando este concepto del modelo FIT, para que vean más o menos las recomendaciones generales que los diferentes organismos están recomendando. Esta tablita me parece una joya porque hace justamente la recapitulación de los diferentes organismos internacionales en temas de actividad física y salud cardiovascular más importantes del mundo, como la AHA o como la American College of Sport Medicine o algunas otras, que las guías canadienses, por ejemplo, también para el manejo de la hipertensión, que recomiendan esos modelos de intervención. Entonces, tienen ahí un montón de evidencia para estar revisando constantemente y para que sepan cuánto, cómo, a qué hora y dónde, ¿va? Estas tablitas, repito, las tienen literalmente en los artículos que les mandé, ¿va? Bien, a la parte práctica, vámonos ya en esta última parte a la parte práctica. Gestos de entrada en calor, ¿qué recomiendo? Estas imágenes se las voy a pasar, son de un libro que yo tengo de terapia cardíaca, me parecen muy, 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 muy buenas, porque son como los gestos que podemos hacer en la entrada en calor cuando queremos darle el calentamiento al paciente. ¿Por qué me parece tan bueno? Porque vas a decir, bueno, nada más son imágenes, nada más son monitos ahí medio moviéndose y todo. Si tú te vas a la parte derecha, hay dos columnas, ¿sí? Y en esas dos columnas hay numeritos. En la columna del lado más externo dice MET. Entonces, si ya te fijas, más abajo, por ejemplo, dice que en la primera línea todos esos ejercicios son de 1.2 MET. Y luego en la segunda línea son de 1.4. Y luego de 1.8, luego de 2.1. Y así va incrementando la demanda metabólica que cada ejercicio necesita. Entonces, esa tablita nos es muy útil para que podamos más o menos identificar con qué ejercicios podemos hacer la entrada en calor con el paciente. Sí, con base a las características clínicas del paciente. Si mi paciente va empezando, quizás voy a empezar con los de arriba, ¿no? Que son los menos demandantes. Pero a medida de que mi paciente va incrementando, por ejemplo, en el lado izquierdo, casi en el último, en la última fila, en donde el paciente está con una silla, esos son ejercicios de 4.1 MET. Entonces, esos, por ejemplo, son para hacer una entrada en calor, a lo mejor ya al mes de que el paciente está trabajando la terapia cardíaca. Entonces, por eso me gusta mucho esta tablita, porque nos habla de los modelos basados en el índice metabólico que el paciente tiene de tolerancia, ¿va? Así es que por eso me gusta, luego se las comparto. Son entonces algunos de los gestos que podemos tomar en cuenta para la entrada en calor. Gestos anaeróbicos. Va, en estos o en los gestos anaeróbicos no hay una tabla, no hay una guía, no tenemos hoy por hoy, digamos, una tablita que nos diga, mira, para el paciente cardiopata tenemos que ponerle todo esto, y este. No existe, no lo hay. Sin embargo, sí hay algunos gestos que yo recomiendo que se protagonicen dentro de los tratamientos de terapia cardíaca.
Y son estos tres, ¿va? Estos tres deberían de ser protagónicos en los tratamientos de terapia cardíaca. Número uno, las elevaciones plantares para trabajo de tríceps sural, particularmente de gastrocnemio, ¿sí? Aquí tenemos entonces del lado izquierdo a una señora, a una paciente, trabajando con una silla, las elevaciones plantares. Ese tiene que ser protagonista de los planes terapéuticos. La sentadilla es también un recurso bastante útil en el manejo del paciente con enfermedades cardiovasculares. Ahorita voy a platicar justamente por qué. Pero la sentadilla, simplemente adaptada a las características mecánicas del paciente, va a ser adecuada. Y en este paciente, fíjate, esta sentadilla es muy sencilla. Es tan sencilla que podemos incluso permitirle que se esté sentando en esa silla, ¿va? Habrá entonces un montón de adaptaciones de sentadilla que podemos utilizar. Existen seguramente más de 20 modelos de sentadillas diferentes y podremos elegir el más adaptado, el más adecuado para el paciente que nosotros estamos atendiendo, ¿va? Y grupo glúteo. El grupo glúteo a partir de una extensión de cadera también va a ser bastante adecuado y debería ser prioritario. Estoy entonces priorizando tres músculos. Estoy priorizando a el tríceps sural, estoy priorizando al cuádriceps y al glúteo. Entonces quiero ver siempre gestos de entrenamiento en donde trabajen al grupo glúteo, al grupo cuádriceps y al gastrocnemio. ¿Sale? Pueden ser esos que yo estoy sugiriendo u otros que trabajen estos mismos gestos o que trabajen a esos mismos grupos musculares, ¿va? En términos de gestos complementarios, pues tenemos estos otros tres. Trabajo, por ejemplo, de isquiotibiales, trabajo nuevamente de cuádriceps, pero con una metodología distinta, y trabajo de abductores, ¿va? Estos tres ejercicios también van a ser útiles entonces para estarlos metiendo como gestos complementarios, ¿va? Esto básicamente en relación a tren inferior. En relación a tren superior, pues bueno, hay tres músculos prioritariamente trabajables. Número uno, el dorsal ancho. Número dos, el pectoral. Y número tres, el deltoides. Tenemos que trabajarlos prioritariamente y tres de los ejercicios que yo recomiendo y que me gustan bastante replicar y reproducir en la práctica es, por ejemplo, este remo, el remo con liga para trabajar dorsales y para trabajar grupo muscular posterior. Esta lagartija en posición bípeda, la entiendo o la recomendamos como lagartija inclinada en posición bípeda, me permite trabajar potencialmente al grupo pectoral y finalmente el press clásico para trabajar también hombro es bastante útil en el paciente con enfermedad cardiovascular, ¿va? Y algunos de los complementarios son, por ejemplo, trabajar al tríceps, trabajar a bíceps y trabajar nuevamente al deltoides. Y en este contexto, pues bueno, establezco tres particulares, establezco a una copa, la copa a una mano para trabajar el tríceps, establezco también al curl de bíceps con liga y establezco a los vuelos para trabajar a los deltoides. Entonces tenemos, repito, tres gestos prioritarios y tres gestos complementarios. Pregunta, ¿tienen que ser estos? Repito, no tienen que ser estos, pueden ser otros diferentes o podemos de hecho adaptarlos a las características biomecánicas del paciente. Si tengo quizás un paciente con una lesión del supraespinoso, pues quizás los vuelos no sean a lo mejor la mejor alternativa y tengamos que modificar ese gesto por a lo mejor un gesto menos demandante o menos lesivo para el paciente con lesión del supraespinoso, ¿va? Entonces digamos que es simplemente una guía. Casi Profe, para finalizar, mande. perdón, en los, ay, ¿cómo se llaman? Los segundos ejercicios que mencionó de miembro inferior, ¿cuáles eran, perdón? Esos. Ah, en cuanto al nombre, Ajá, ok, en este caso no tiene un nombre en particular, simplemente lo referimos como por el movimiento. En este caso, flexión de rodilla en posición bípeda. En este caso, extensión de rodilla en posición sedante. Y en este caso, abducción de cadera en posición bípeda. Es como lo referimos. Cuando le damos el nombre como tal, es cuando lo hacemos, por ejemplo, ya con una máquina o cuando lo hacemos con una metodología muy particular. Ejemplo, ayer les mandé justamente un video de lo que se conoce como el Press Arnold, que es un tipo de entrenamiento para trabajar justamente este hombro. A ese, por ejemplo, ya le damos un nombre porque es una técnica ya muy específica. Se dieron cuenta que era un press combinado con un giro, ¿no? Entonces, ese ya, por ejemplo, se llama Press Arnold.
cuando no tenemos una metodología, digamos así, ya previamente diseñada, lo referimos por el gesto, por el movimiento que se está haciendo. Ok, gracias. De nada. Y bien, ya casi para finalizar, algunas recomendaciones, ¿sí? Sobre los planes terapéuticos para el paciente con enfermedad cardiovascular. Número 1, protagoniza tu intervención con modelos de cadena cinética cerrada. Creo que la mayoría ya, perdón. Creo que la mayoría entiende bien que es un ejercicio de cadena cinética cerrada, entonces vamos a buscar priorizar un poquito más con cadena cinética cerrada. Número 2, prioriza gestos poliarticulares. Al corazón le gustan los gestos poliarticulares, no le gustan tanto los monoarticulares. Los monoarticulares son particularmente para complementar, ¿sale? Ejemplo de uno y ejemplo de otro. Ejercicio poliarticular, un press de pecho, ¿sí? Ejercicio monoarticular, una extensión de codo con una soga. Este ejercicio es monoarticular, un press de pecho es poliarticular. Entonces, el press de pecho también me permite trabajar tríceps, ¿sí? Pero me lo permite trabajar en un sentido poliarticular. Entonces, prioricemos los poliarticulares y disminuyamos la carga de los monoarticulares. Número 4, realiza un examen exhaustivo de la biomecánica del paciente y retiremos todos aquellos que suponen riesgo para el paciente, ¿sí? Debo saber si el paciente tiene una lesión del hombro, una lesión de la rodilla, del pie, del tobillo, para poder determinar cuál es el mejor modelo de intervención para ese paciente particular. Y finalmente, no utilicemos modelos de alto impacto ni modelos acuáticos que no son recomendados para el paciente con enfermedad cardiovascular, ¿va? Y ya finalmente sobre gestos aeróbicos, pues bueno, recomendamos el trabajo con el cicloergómetro. Acá hay una descripción de cómo podemos sugerir o cómo podemos más o menos cuantificar el manejo de el entrenamiento aeróbico a partir del cicloergómetro, y también esta misma imagen me permite identificar cuál es la posición correcta para colocar al paciente en el cicloergómetro. Les comparto la imagen también para que la puedan tener a la mano y puedan tener ese recurso y les sea útil para la práctica ya real, ¿va? Básicamente, pues bueno, es de lo que quería hablarles. En retrospectiva, ¿de qué hablamos o qué pudimos resolver hoy? Pues bueno, pudimos hablar de los principios básicos de dosificación, pudimos establecer los conceptos básicos para poder hacer una dosificación en cuanto al número de series y repeticiones del paciente. Hablamos sobre la frecuencia que tenemos que darle al trabajo de los músculos, hablamos sobre el volumen del entrenamiento que el músculo debe tener y de algunos gestos que podemos utilizar en la práctica convencional. Es básicamente una pincelada sobre lo que la dosificación del entrenamiento tendría que ser en un paciente con enfermedad cardiometabólica. En conclusión, no es nada más indicar y no es nada más decir haga esto o haga esto otro, como yo pienso que puede ser. Tenemos que hacerlo de manera analítica y de manera responsable.